Así es, con esas imágenes entramos en el tema. Les saluda Luis Guillermo García Bencomo y en nombre de todo el equipo vamos de inmediato a desarrollar este asunto. Vamos a ubicarnos geográfica y geoestratégicamente en Venezuela. Aquí tenemos el planeta, gira y aquí está nuestro país, Venezuela, desde donde se transmite Telesur para el resto del planeta. Aquí están pasando cosas muy importantes. Fíjense la ubicación, no solamente geográfica, sino geoestratégica. Es el país, digamos, más septentrional de Sudamérica, es decir, está al norte de Sudamérica, frente al Mar Caribe, y bueno, tiene una relación muy estrecha no solamente con las islas del Caribe, sino con Norteamérica, que permite una, situación que como dijera en alguna oportunidad un conocido especialista mexicano, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Bueno, ahora estamos aquí llevándoles a ustedes este asunto porque donde el presidente del gobierno bolivariano, Nicolás Maduro, durante su participación en la sesión de apertura del año judicial 2024 en el Tribunal Supremo de Justicia, recalcó su disposición al diálogo profundo con la oposición, incluso con la más extremista. Exhortó que este año habrá elecciones presidenciales cumpliendo con la Constitución, llueva, truene o relampaguee. Escuchemos las palabras donde el presidente además destaca la fortaleza nacional ante las acciones injerencistas. Entonces, es necesario, como ha hecho el doctor Jorge Rodríguez, hablarles claro y decirles no se equivoquen, ni con el pueblo, ni con la Fuerza Armada, ni con los poderes públicos, ni con la Constitución. No se equivoquen, no al chantaje, no a la amenaza, no a la violencia, no a los apellidos, no a la oligarquía, no al imperio norteamericano. No se equivoquen con Venezuela. Frente a esto, por supuesto, las reacciones no tardaron. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció su rotundo rechazo al ultimátum de Estados Unidos, que calificó como grosero e indebido chantaje intensificar las sanciones contra Venezuela. Aseguró que, de hacerse efectivas, quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente. Asimismo, el canciller de la República, Iván Gil, aseguró que una vez más el injerencismo estadounidense se hundirá en el fracaso, pues alegó que la nación ha logrado derrotar todo tipo de agresiones. Pero antes de avanzar, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy, que por cierto ha captado mucha atención. Hay una gran participación en esta oportunidad. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto. Vamos a recordarla a quienes no vieron el programa. Ahí tienen incluso el código QR mediante el cual ustedes pueden escanear con su celular esta pregunta. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro insiste en el diálogo con todos los sectores del país, pero ante la injerencia de Estados Unidos y las amenazas de desestabilización de la extrema derecha, en este escenario, ¿qué acciones debe impulsar el Estado venezolano? Les colocamos varias opciones, 4 para ser exacto. Una es adelantar las elecciones. Segundo, incrementar el diálogo. Tercero, ceder ante la injerencia. Y la cuarta, no sé, puede ser que esa sea importante. Si aún no han participado, todavía puedes hacerlo a través de nuestras redes, nuestras cuentas en X, sobre todo en @elmundoenelsur, @telesurtv, @guillermotelesur y @gentedespierta. Porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar cuáles son las tendencias. Bueno, pero para avanzar y profundizar aún más en este asunto, vamos a conversar con un amigo de esta casa, un analista, Ali Hernández Rojas Olaya. ¿Cómo estás, Ali Rojas Olaya? Él es cronista adjunto de Caracas y profesor universitario. Además, es subdirector de la Escuela de Formación Integral Carlos Escarrama Lavé de la Asamblea Nacional de Venezuela, una interesante institución que rinde homenaje a la trayectoria de este insigne abogado venezolano, Carlos Escarrá, quien tuvimos el placer de conocer, y está con nosotros acá. Ali, veo que estás disfrutando de nuestro cafecito, sabroso, ¿verdad? Aquí estamos entonces llevándoles este tema. Ali, en este escenario, ¿cómo percibes la nueva realidad? Arrancamos el año con esta situación.
Arrancamos el año con dos propuestas. Ajá, ¿cuáles son? Las dos propuestas son las mismas que decía Simón Rodríguez. Vinimos al mundo no a entredestruirnos, vinimos al mundo a entreayudarnos. Hay una propuesta injerencista de un modelo fracasado, de un modelo que está en franca decadencia, como es el modelo civilizatorio occidental, que tiene en lo bélico, que tiene en la guerra, que tiene toda opción contra la paz, que es la doctrina Monroe, que el año pasado cumplió 200 años. Y está la propuesta bolivariana, que es el entreayudarnos. Cuando Nicolás Maduro dice, aún con esa derecha totalmente antibolivariana, bueno, con esa vamos a dialogar. Con toda esa oligarquía, con ese presidente, con ese gobierno de Estados Unidos, que acordémonos, no es el que manda en Estados Unidos, en Estados Unidos, por ser una plutocracia, por ser una corporatocracia, allí mandan las empresas. La ExxonMobil, por ejemplo, que tiene sus agallas metidas en el mar, en el Esequibo. Son esos los poderes que realmente colocan o los que dicen quién es el presidente de Estados Unidos. Eso es importante tenerlo porque lo que nos estamos enfrentando no es solamente a un presidente, a un diputado, a un senador, no, nos estamos enfrentando realmente a un modelo civilizatorio que en estos momentos está siendo derrotado en Ucrania, es decir, está siendo derrotado por Rusia. Están ellos abiertamente apoyando al Estado sionista de Israel, están apoyando toda la realidad dura que hay contra el pueblo de Yemen y que están obviamente asfixiando a Venezuela con más de 900 medidas coercitivas unilaterales. Sí, pero tú sabes que esta situación del injerencismo de la doctrina Monroe es indetenible. Pues parece ser, bueno, como doctrina al fin, pues pretende ser infinita hasta que logren sus objetivos o quizás hasta donde tengan que hacer otra nueva doctrina. Fíjate que hablando de injerencias, no nos parece casual que el nuevo presidente de Ecuador, el empresario Daniel Noboa, hijo de otro empresario bananero, acaba de permitir el ingreso del Comando Sur de los Estados Unidos para presuntamente resolver los problemas de violencia, de criminalidad. Acaba de anunciar además, en ese contexto, que él no va a reconocer el resultado de las elecciones en Venezuela. ¿Y qué le dijo Maduro? Escucha. Para los hablachengos y los ridículos que se toman la foto y sacan comunicado, la Cancillería de tal país saca comunicado y dice que está preocupado por Venezuela. Preocupado tiene que estar por tu país, Noboa. Tienes que estar preocupado por tu país, que no gobiernas tu país, que llegaste a abrirle las puertas al Comando Sur, al diablo. Noboa, no te conozco, Noboa. Eres muy joven. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Noboa, mírame a los ojos, porque el que se mete con Venezuela se seca. Y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros, Noboa. Ocúpate de tu país, que tienes un berenjenal y no sabes qué hacer. Berenjenal. Es un término muy criollo venezolano, ¿no? Un espacio lleno de berenjena, donde tiene que pasar este señor Noboa. Ahora, una cabeza de playa sería lo que podríamos pensar que está haciendo el Comando Sur de Estados Unidos con Noboa. Y quizás él recibió instrucciones, mira, ataca a Maduro, ¿será? Sí, igual que Uribe, con todas estas bases militares en Colombia. El año pasado, todas esas fuerzas que están entrando ahorita en Ecuador entraron ya a Perú y casualmente pareciera que Estados Unidos le tiene mucha preocupación a que América celebre este año, el 9 de diciembre, la batalla de Ayacucho. Porque en la batalla de Ayacucho derrotamos al último imperio español en Sudamérica. Es decir, ya estos gobiernos títeres
este presidente de Ecuador, muy lejos de Eloy Alfaro, muy lejos de Manuela Sáenz, que realmente son cachorros del imperio, como bien lo señaló el presidente Chávez y como bien lo señala también Maduro. Es lamentable estos presidentes que no se parecen nada a sus pueblos, sino que son realmente traidores a todas las raíces históricas, ancestrales de nuestra América. Bueno, ya vimos que el jefe de Estado venezolano hizo sus advertencias frente a la injerencia contra su país, pero veamos cuáles han sido las reacciones internacionales al respecto. A través de un comunicado, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, condenó las amenazas de Estados Unidos que atentan contra la soberanía y la estabilidad económica de Venezuela. Exigen el cese de las sanciones ilegales, alegando que Washington sigue siendo uno de los mayores responsables de las violaciones de derechos humanos en el mundo y no tiene moral para arremeter contra el Estado libre. En la misma línea, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó a las nuevas acciones injerencistas por parte de la Casa Blanca hacia esta nación suramericana, como lo pueden ver en ese post, en ese tweet de Bruno Rodríguez. Vamos a seguir conversando con Ali Rojas. Bueno, fíjate, entonces ya se están rápidamente fijando posiciones a nivel mundial, en el mundo, desde el sur, como vimos en el caso del ALBA, en Cuba. ¿Hacia dónde va esta acción? Está comenzando el año, ya arrancó prácticamente un proceso electoral, no está anunciado de manera oficial, pero prácticamente ya están las cartas, se están echando las cartas sobre la mesa. ¿Cómo ves este escenario? Y ya Estados Unidos sabe los resultados. Puso su candidata. Estados Unidos puso su candidata y Estados Unidos sabe que esa candidata está inhabilitada. Ella podría estar habilitada para ser candidata en Panamá, país que representó. Ella fue embajadora. Ella fue embajadora. Sí, claro. Ahí podría ser. En la OEA. Pero en Venezuela no. Porque como se ha dicho por allí en algunos videos que pasan en las redes sociales, si una persona como ella hubiese pedido invasiones a Estados Unidos o invasiones en Alemania, en caso que sea Alemania, o en España o en Italia, dependiendo del país y dependiendo del Estado, podría ser hasta pena de muerte, en algunos casos cadena perpetua, en algunos casos muchos años de cárcel, solamente por lo que ha hecho ella. Bueno, pero es una manía, está empecinado el imperio en que ella sea la candidata, pero ya las cartas, Estados Unidos, ya ha hecho sondeos acá en Venezuela y por eso el presidente Nicolás Maduro dice que las elecciones sean, si es posible, ya. Pero el presidente está insistiendo en el diálogo. Claro. El presidente está insistiendo en que esa acción injerencista perturba un proceso que se desarrolló en Barbados, que incluso hubo conversaciones con los Estados Unidos, un intercambio, se entregaron unos terroristas a cambio de un embajador. Estados Unidos liberó algunas licencias para la actividad petrolera que ahora amenaza con quitarlas. ¿Qué pasa? Estados Unidos es supremacista. Estados Unidos, cuando va a hacer un diálogo con un venezolano, ellos se sienten superiores. Ese es un país enfermo de racismo, enfermo de misoginia, ellos se creen realmente superiores. Incluso ellos creen que Dios dijo que ellos son superiores. Es decir, estamos hablando con gente enferma de una sed insaciable de riqueza, que se creen realmente dioses. O sea, da risa un poco hablar sobre esto, pero es que estamos hablando de eso. Es decir, es un diálogo, entonces, cuando Venezuela toma una decisión, porque nosotros tenemos soberanía, nosotros tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, aquí funcionan las instituciones. Entonces, si hay algo que trate de desviar lo que ellos realmente quieren, que es el petróleo, que no solamente es el petróleo, son los elementos de la tabla periódica que subyace en nuestro suelo, entonces allí inmediatamente llaman a molestar, a pedir más injerencia, a tratar de ahorcar económicamente, como hicieron con Chile, con Allende.
Solo que en estos momentos no está tan fácil porque Estados Unidos sabe que perdió en Ucrania. Eso no se dice, ellos no, porque el sionismo maneja prácticamente el 90% de las empresas privadas de comunicación social en el mundo. Entonces estamos en una realidad, con Hamás no la tienen fácil. Con Hamás no la tienen fácil en la Franja de Gaza. Están cometiendo un genocidio, un holocausto, lo digo yo para decirlo en sus palabras, pero no la tienen fácil con Hamás. Es decir, Estados Unidos, obviamente, ya la ExxonMobil le dice, hay que seguir ahorcando a Venezuela, hay que meterle más sanciones todavía, porque ExxonMobil quiere la República Cooperativa de Guyana. Muy bien. Vamos a hacer una cosa, Ali, tenemos todavía chance de seguir conversando. Vamos a despedir nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y sus tendencias. Aquí están observando lo que pueden ustedes escanear a través de su celular. Ahí está la pregunta con las opciones y nos encantaría que ustedes participaran también por ahí. Al volver abordaremos cómo han repercutido las sanciones impuestas por Washington a la nación bolivariana en un momento cuando Estados Unidos sigue amenazando, como acaba de decir nuestro invitado, que va a seguir aplicando más medidas coercitivas unilaterales y legales. Así que quédense con nosotros porque aquí estamos viendo el mundo desde el sur con Ali Rojas también. Por primera vez en Venezuela se lleva a cabo uno de los torneos de mayor trayectoria en la historia deportiva. 2 grupos, 10 selecciones. Participan en el Torneo Preolímpico Sudamericano Venezuela 2024, desde el 20 de enero al 11 de febrero. Rueda el balón a través de nuestra multiplataforma. Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Porque Telesur siempre da más. Bueno, ante las más de 900 sanciones impuestas por el gobierno de Washington, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, recordó que se ha podido atravesar un sistema de unión cívica militar. Y los enfrentamos 2019, 2020, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 23, pudiéramos decir que casi 4 años y medio. Junto al pueblo, en unión cívico-militar, fortaleciendo el funcionamiento de las instituciones, soportando y enfrentando, resistiendo las sanciones, siempre con el empeño de mejorar nuestro país de manera integral, enfrentando todas las mentiras. Algunos dirán que estos son arrogancias del presidente venezolano, pero es que fíjense que mediante un informe, el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos admite que las acciones coercitivas, unilaterales y legales contra Venezuela fallaron y que tenían como objetivo el desalojo del presidente Nicolás Maduro. El texto emitido refiere a lo siguiente: desde 2005, Estados Unidos ha impuesto sanciones a personas y entidades venezolanas que hayan participado en acciones criminales, antidemocráticas y o corruptas. Señala además, la administración Trump amplió las sanciones estadounidenses más allá de las dirigidas individualmente para incluir instituciones financieras más amplias.
El informe además detalla que las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro no lograron desalojar a Maduro y contribuyeron a una crisis económica en el país que ha provocado la huida de 7.7 millones de venezolanos. La administración Biden ha tratado de aprovechar el alivio de las sanciones para incentivar a Maduro a permitir que las elecciones presidenciales de 2024 sean lo más libres y justas posibles. Ante esta situación, entonces, veamos otras cosas más. Sin embargo, se han mantenido las restricciones contra el país para adquirir medicamentos en el mercado internacional. Por ejemplo, unos 22.000 millones de dólares, incluyendo 32 toneladas de oro, están retenidas en el Reino Unido. Continúan congelados en el sistema financiero del exterior y además la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que las sanciones han impedido que 39 buques de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y 30 de comercio internacional puedan ejercer operaciones, al igual que 40 aeronaves de Conviasa, la estatal aérea del país. Además, 150 empresas públicas y privadas. Igualmente, como consecuencia de las sanciones criminales impuestas por los Estados Unidos hacia la industria petrolera, el país ha perdido hasta el momento 323.000 millones de dólares según los cálculos más conservadores. Pudiera ser muchísimo más. Bueno, ese es el escenario. Esas son las sanciones que pudimos colocar en este tiempo, porque son 900 y pico. Y ahora vienen más, según dicen, en este proceso electoral. ¿Qué crees tú que va a pasar, Ali? Lo importante es que el pueblo logre concienciar que si el sueldo no le alcanza para nada, que si te jubilaste y con lo que te jubilaste eso se pulverizó, que te enfermaste y hay problemas de orden hospitalario, que hay cola para echarle gasolina al carro. Todo eso es parte de las medidas coercitivas unilaterales. Que tengas hijos o familiares fuera del país, eso es culpa de las medidas coercitivas unilaterales. Aún con estas medidas, la gente revisa su celular y dicen, cónchale Luis Guillermo, llegó un bono. Cónchale, qué emoción. Aún con estas medidas coercitivas unilaterales, criminales, ilegales, como tú las llamas. Aún con estas medidas hay casi 5 millones de viviendas que ha hecho el gobierno bolivariano. ¿Cómo hemos nosotros resistido? Esa es la pregunta que te iba a hacer justamente. ¿Cómo se ha hemos llegado resistido? Porque definitivamente Chávez, cuando era presidente, tenía un canciller que duró casi 7 años, Nicolás Maduro, con el cual fortaleció las relaciones con Rusia, con China, con Turquía, en aquella época ya se llama Turquille, con Belarus, con otros países. Es decir, que son... Incluso con la India también. Con India, y esa forma que estamos nosotros ya a punto de entrar a BRICS. Es decir, ya sabiendo lo que pasó con monómeros, lo que pasó con Citgo, con el oro, con lo que ya se sabe que nos han robado, Venezuela dijo, bueno, hay una sola forma de poder sobrevivir acá. Tiene que ser saliéndonos del mundo occidental, saliéndonos de ese modelo occidental. O abriéndose a otro mundo. Abriéndonos a otros modelos, a otras alternativas. Y por allí llega. Pero fíjate tú que aún llegando la medicina de India o de cualquier otro país, ya hay una campaña. Cuidado con esa pastilla, que esa pastilla está mala, porque esa pastilla no es de la Pfizer. Hablando de campaña, viene ahora un proceso electoral y generalmente en las situaciones electorales de los Estados Unidos y la oposición más radical empiezan a torpedear el proceso electoral diciendo que no es así, que es asado, crudo, sancochado, como sea, pero al final se dan las elecciones, pero con un proceso de perturbación, porque a veces han logrado incluso incidir en la conciencia o en la inconsciencia de la gente para que voten de una manera u otra, como pasó con la reforma constitucional, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, en relación con el proceso electoral, el presidente Nicolás Maduro expuso su posición al respecto. Allí están convocados todos los sectores económicos, porque nosotros tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión a varias manos. Y la Asamblea Nacional
es el epicentro de ese diálogo nacional y yo me subordino al diálogo convocado por la Asamblea Nacional y me subordino a las propuestas y decisiones que surjan de ese diálogo convocado por la Asamblea Nacional para establecer el cronograma electoral por ahora de este año. Ahora veamos el escenario de 2023 que, bueno, es la base para este año electoral. De acuerdo con lo afirmado por el mandatario venezolano, el 2023 fue el tercer año de recuperación económica sostenida en Venezuela. Este desempeño positivo se tradujo en un crecimiento de la cartera crediticia en 94%, mientras la bolsa agrícola aumentó de 39 a 218 millones de dólares, lo cual permitió el crecimiento de la producción alimentaria y el abastecimiento de la población. Otro de los logros de 2023 fue la reducción inflacionaria en 33 puntos. Bueno, esos son datos que están allí, Ali, y hay otros más. Que son vitales. Hay una recuperación porque sencillamente nos fuimos hacia otro modelo, porque sí hay posibilidades. No todo es Occidente y nos estamos viendo que si estamos respirando es porque tenemos un comandante en jefe, presidente, tenemos un comandante en jefe dando las directrices, planificando, colocando las estrategias necesarias. Es un año electoral. Estados Unidos ya le dieron una orden que ellos quieren poner un candidato o una candidata en particular. Venezuela es soberana. Ya nosotros vamos a dialogar con los más malos de los malos, porque el presidente Maduro opta por la diplomacia. Sí, pero tú sabes que ha pasado que cuando el presidente plantea diálogo, algunas veces se sientan, pero por detrás están conspirando. Sí. ¿Qué va a pasar este año? ¿Cómo visualizas tú, sin apasionamiento, digamos, personal desde el punto de vista político, cómo visualizas el escenario? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber elecciones tranquilas o va a haber algún proceso que la perturbe? Va a haber elecciones. Ajá. Va a haber elecciones, va a haber un ganador. Este ganador va a dar un mitin seguramente, la gente se va a alegrar mucho. Venezuela sigue, porque Venezuela tiene 3 raíces muy sólidas, que son Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Está bien, esa es la ideología, digamos, bolivariana. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber intromisión? ¿Va a haber acción? ¿Va a haber violencia? Va a haber acciones, va a haber violencia. Ellos no se van a quedar si en el caso que pierdan. Pero incluso antes, ya manejando las estadísticas, ya van a hablar de fraude, ya van a hablar de esto, ya van a hablar de lo otro. Que el ¿Y eso gobierno... no podrá, digamos, hacer que la gente se inhiba de participar en las elecciones? Yo no creo, porque yo creo que el pueblo está muy bien formado. El pueblo, si anteriormente el pueblo pensaba solamente con el estómago, el pueblo yo creo que ya tiene un nivel de... El pueblo puede molestar si tú ves en el metro, estás quejándote, pero cuando tú estás ahí en la urna, cuando tú estás ahí con esas opciones, tú dices, bueno, aquí hay 2 opciones, o Bolívar o Monroe. No tienes 2. Bueno, nosotros tenemos 4 opciones a una pregunta que le hicimos justamente al pueblo y queremos ver a ver si se parece a lo que tú has pensado, lo que hemos pensado nosotros o lo que han pensado otros. Vamos a esa respuesta. Recuérdate, la pregunta que hicimos está vinculada con lo que ha estado pasando. El presidente Nicolás Maduro insiste en el diálogo, pero hay acciones injerencistas. Entonces le preguntamos a la población qué acciones debe impulsar el Estado venezolano. Y bueno, fíjate tú, el 49% sugiere adelantar elecciones. El 42% sugiere incrementar el diálogo. Una cosa puede ir con la otra también, ¿no? La tercera cree que hay que ceder ante la injerencia, un 6%, muy pequeño. Muy pequeño. Y 3% dice que no sabe qué va a pasar, que también es válido, pues. Bueno. Ahí hay conciencia. Hay conciencia, dices tú. Ahí hay conciencia en esa respuesta. ¿Y va a haber adelanto de elecciones? Es posible. Bueno, dejamos eso ahí. Sea como sea, nosotros tenemos una intención que decirles, pero antes que eso, Ali, gracias por tu participación, ha sido muy útil. Gracias. Le agradecemos a todos los que contribuyeron a tu presencia en este lugar. Pero hay varias cosas que hemos colocado justamente bajo el foco.
uno es que las medidas coercitivas están afectando directamente la calidad de vida de los venezolanos. Eso parece que no hay discusión, ni siquiera la oposición lo puede decir. Segundo, el gobierno nacional reitera su disposición al diálogo de paz pese a las acciones injerencistas de Estados Unidos. Diríamos que es alta política, pues. Esas dos las ideas que hemos puesto bajo el foco. Ante este escenario, y de acuerdo con la experiencia que ya tienen venezolanas y venezolanos en las últimas 2 décadas de revolución bolivariana, los poderes fácticos económicos financieros que manejan las decisiones político-administrativas del gobierno de los Estados Unidos estarán intentando, tal como ya lo anunciaron, y tú como lo has dicho también, Ali, una vez más van a introducir medidas coercitivas unilaterales ilegales, bloqueos, conspiraciones, incitaciones a la violencia e injerencias en los procesos políticos, especialmente en las elecciones presidenciales. Pero está pasando algo importante, que es importante recordar. ¿Cuál es esa situación? Bueno, como ya se ha visto, todas esas acciones lo que han hecho es profundizar la conciencia y compromiso de los seguidores del proceso revolucionario frente a su propuesta y también de quienes lo adversan, porque observan que el mejor camino que se ha experimentado para avanzar es el diálogo y la paz, poderosos antídotos que Venezuela ha puesto a disposición del mundo desde el sur.